Muy bien, muy buenas tardes. Quiero saludar y bienvenir a todas y todos a este conversatorio sobre salud y nueva constitución. Primero, un abrazo grande a todos y a todas quienes se están sumando a esta conversación. Darles una bienvenida cariñosa en nombre de toda nuestra comunidad UTLA, nuestra comunidad universitaria, particularmente a nuestro núcleo académico de la Facultad de Salud y de Ciencias Sociales. Y quiero primero saludar muy cariñosamente a nuestros invitados a esta conversación, a la doctora Francisca Crispi, lideresa del gremio médico, presidenta del Consejo Regional Santiago, y ella es una salubrista, una persona que conoce muy bien la materia que vamos a tratar, que la ha estudiado, que ha hecho propuestas. La doctora Paula Bedregal, que es una conocida, respetada académica de la Universidad Católica. Ella es salubrista, es doctora también en psicología, y te damos una cariñosa bienvenida, Paula, a esta conversación. Y también le doy una bienvenida muy, muy cariñosa a Gaspar Domínguez, médico rural, y está ahora justamente en su tierra. Nos contaba que estaba ahí en Palena, eh, con mucha nieve, y él fue uno de los actores principales, un tremendo protagonista de un proceso inédito en la historia de nuestro país, de escribir con muchas manos, diversas manos, escribir una propuesta de nueva constitución. Y hoy justamente vamos a conversar sobre el artículo 44, que es el artículo que se refiere al derecho a la salud, y vamos a conversar desde el espíritu de informar, de que ustedes tengan la mejor información posible con respecto a cómo está tratado el derecho a la salud en la propuesta de nueva constitución, de manera de contribuir a un voto realmente informado, un voto responsable de cada una y cada uno de ustedes. Quiero muy someramente recordar de que este proceso no nace de aspectos circunstanciales o casuales o azarosos, sino que proviene del anhelo por muchos años de toda la ciudadanía por contar con un marco constitucional que posibilite una mejor vida, una mejor calidad de vida, una vida más justa, más plena para cada una de las chilenas y chilenos. Hay que recordar que en octubre del año 2019 tuvimos un estallido social que fue, digamos, la expresión de muchos años, de mucho acumulado desde el punto de vista de las expectativas y de los sueños que de alguna manera no se lograban concretar. En octubre del 2019 hubo muchas expresiones diversas de sueños pendientes. Y esto fue de tal fuerza, fue de tal magnitud, que obligó, porque no fue porque los sectores políticos hayan sido magnánimos o hayan tenido un descubrimiento, una iluminación repentina, sino que fue justamente la presión ciudadana lo que obligó a que los partidos políticos, los distintos sectores, concordaran un acuerdo por la paz el 15 de noviembre del año 2019. Es bueno recordar. Y este acuerdo por la paz generó una modificación en la constitución vigente que posibilitó un plebiscito de entrada que se realizó, el primero iba a ser en abril del 2020 y se tuvo que trasladar al 25 de octubre por razones sanitarias,
Y en esa fecha, en ese plebiscito, fuimos consultados. Y esto es una consulta que de alguna manera retrata los anhelos que teníamos los chilenas y chilenos en ese momento, y se nos preguntó si aprobábamos o rechazábamos y tener una convención constitucional que nos propusiera una nueva constitución, y junto con hacernos esa pregunta, se nos consultó sobre el mecanismo, y el mecanismo era si iba a ser una manera mixta de representantes del Parlamento de la época y de personas elegidas para ello, o si los ciudadanos preferíamos que fuera 100% de personas elegidas exclusivamente para este efecto. Y ustedes recordarán que 7,5 millones de chilenas y chilenas eh, fueron a este plebiscito de entrada, y con una cifra realmente aplastante de 78,3%, resultó la opción apruebo, y con una cifra muy similar el mecanismo de que fueran personas exclusivamente elegidas para este efecto, en un 100%. Y allí se les dio un encargo que parecía difícil, que en pocos meses personas que eran de una diversidad que de alguna manera retrata lo que somos los chilenos y chilenas, en nuestra riqueza de pluralidad. Y además, con una fórmula en que solamente podía llegar a buen término y quedar en el texto de la propuesta que todo aquello que fuera aprobado por 2/3, que motivó, recuerdan ustedes, mucha controversia, si eso era posible, y si era posible en esos términos, por los meses que había de plazo, poder llegar a culminar con una propuesta. Bueno, tenemos una propuesta. Se cumplió en tiempo y forma con respecto a tener una propuesta. Y hoy queremos conocer justamente qué es lo que señala en relación al derecho a la salud, que es el artículo 44, en esta propuesta de nueva constitución. Y quiero partir preguntando a Gaspar Domínguez, quien fue vicepresidente justamente de esta convención constituyente, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo fue para ti este proceso? ¿Cómo lo viviste humanamente? ¿Cómo nos quieres contar cómo fue para ti esta experiencia? Eh, Creo que no puedo partir con esta conversación sin hacerte esta pregunta acá. Hola doctor, hola colega, muy buenas tardes. La verdad es que un poco llevándolo al área de la salud, yo siento que se parece mucho a estar en un turno de urgencia. Solo que es una urgencia constante que duró varios meses, donde parecía ser que el tiempo siempre era poco, que la cantidad de trabajo que había que hacer era mucho, y que había que tener muy buena fe para lograr ponerse de acuerdo con personas que muchas veces podían ser muy distintas para efectos de poder lograr la tarea. Así que yo lo comparo, aprovechando que estamos en un contexto de personas vinculadas al mundo de la salud, a un turno de urgencia, donde da lo mismo lo que uno haga, siempre va a haber mucha gente esperando, siempre hay muchas tareas que hacer, y es necesario trabajar en equipo para sacar la pega adelante. Así que muy desafiante desde el punto de vista emocional, y también, y esto quiero decirlo con mucha responsabilidad, con muchísimo apoyo ciudadano. Universidades, organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionales, siempre pendientes, enviando su opinión, enviando sus desacuerdos, enviando sus críticas, en algunos casos dolorosas, enviando su apoyo y su esperanza también, y toda esta vinculación de iniciativas populares, de colegios de profesionales, de universidades, decantó en una propuesta de norma que probablemente no es la que hubiera escrito yo solo, tampoco es lo que hubiera escrito ninguno de ustedes solo, porque el ejercicio democrático hizo justamente decantar en una propuesta que lograra contener la mayor parte de visiones posibles, y a mi juicio, en materia de salud, la norma quedó muy, muy satisfactoria. Gaspar, antes de dar la palabra a Paula, eh,
Patricio Fernández, un constituyente, señaló en medios de comunicación de que los extremos políticos en la constituyente de alguna manera habían determinado el tono, pero los 2/3, la necesidad de llegar a acuerdos, al final había sido lo que habían logrado la mesura y los resultados que hoy día tenemos a la vista cuando uno lee el texto. ¿Qué opinas de eso? Efectivamente, comparto que nunca habíamos tenido un episodio democrático ni siquiera similar. Fue una cuestión inédita. Y por supuesto que las noticias dramáticas, excéntricas o atípicas generan mucha más atención que las noticias, digamos, más bien normales o neutrales. Entonces es mucho más entretenido decir, un constituyente propuso una propuesta extraordinaria y muy, digamos, atípica, versus decir, un constituyente propone el derecho a la salud. Entonces, de alguna manera, la coyuntura política, el día a día, ¿cierto?, se fue comiendo por las propuestas de repente excéntricas, las propuestas maximalistas, que por cierto tenían 1, 2, 5 votos y no alcanzaban, digamos, a avanzar, pero se iban comiendo parte del debate. Y esto hizo que muchas veces la ciudadanía, mirando desde afuera, a través de medios de comunicación, de televisión, de diario, fuera quedándose con la idea de que el tono eran las ideas maximalistas o las cuestiones atípicas, aun cuando no son los que están representados hoy día en el texto constitucional. Y segundo, que también es muy relevante, es que vivimos en una sociedad que no tenemos la costumbre siquiera de hablar de política. Yo crecí sin nunca tener educación cívica en la escuela, y a mí se me dijo que en la mesa no se hablaba de política. No se hablaba de política en la mesa. Entonces, de alguna manera, de un momento a otro, la política se tomó la agenda de los matinales, se tomó las mesas de conversación de nuestras familias, y con más o menos conocimiento todos empezamos a opinar de esto. Y yo creo y sostengo hoy día que este proceso, que no solo la convención, este proceso político ya transformó a Chile. Chile ya cambió, independiente incluso del plebiscito de salida que se viene el próximo 4 de septiembre. Y el hecho de que estemos hablando de estas cuestiones, que estemos imaginando un país mejor, es una gran oportunidad y un gran impulso que no debemos perder independiente de los resultados electorales. ¿Y hubo desacierto? Por cierto que los hubo. Si se elige un órgano de 155 personas democráticamente, con independientes, donde más de 2/3 del órgano son personas que no militan en partidos políticos, donde hay muchos profesionales de muchas áreas, pero pocos políticos de profesión, es natural que el órgano no tenga una conducción o un proceso clásico como cualquier otro órgano, representado por personas que llevan 10 o 15 años siendo diputados, ministros, subsecretarios. Entonces creo que fue como tuvo que ser. Creo que fue un proceso que cumplió las reglas, cumplió las normas, y en mi visión cumplió también con la tarea que se le encomendó, y a un muy buen nivel, ofreciendo un texto razonable para que la ciudadanía tome su definición de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Gracias, Gaspar. Paula, yo te pedí unos días atrás que como buena académica nos hicieras una exposición, un resumen de qué es el artículo 44, ¿ah? De tal manera desde que desde ahí podamos seguir conversando. Bueno, muchas gracias, decano. Un gusto estar con la Francisca y con Gaspar. Mi admiración hacia el trabajo que ellos realizan, sobre todo siendo una generación más joven, así que fabuloso. Voy a hacer una mini presentación para que tengamos algunos elementos para la discusión. Ya no, brevemente. Lo primero que yo quisiera situar, que es una cosa que hago siempre, cuando reviso textos que tienen que ver con política pública, es cuántas veces se menciona el concepto. Y en nuestra propuesta constitucional, ¿no es cierto?, la salud se menciona 29 veces. Y sobre todo se menciona, obviamente, en el artículo 44, que es lo que vamos a discutir un poquitito más, en el que tiene que ver con el derecho a la salud, en el capítulo que constituye los derechos fundamentales y las garantías, ¿no? Este derecho a la salud está estructurado, este artículo, en 11 incisos, que son parrafitos, ¿no? En que básicamente hay dos elementos que uno puede distinguir: los principios que se vinculan con el derecho a la salud y con el sistema de salud específicamente, y la estructura del sistema de salud.
Las otras menciones que se hacen de salud, esto es muy interesante porque aparece en el capítulo 2 en los derechos fundamentales y en garantías. En otros derechos fundamentales aparece el concepto de salud y esto es importante para entender la globalidad de lo que significa este derecho. También en el capítulo 6 aparece el Estado en el capítulo de Estado regional y organización territorial, aparece 2 menciones vinculadas a las potestades que tienen las comunas y las regiones en materias de salud. Y en el capítulo 7, en relación al Poder Legislativo, en relación a aquella obligatoriedad que tienen, ¿no es cierto?, el órgano regional que se propone, ¿no es cierto?, en materias de legislación de salud. También hay una disposición transitoria vinculada al tema salud. Bueno, esto como para tener una idea general. Pero fíjate que cuando uno tradicionalmente en la salud pública, cuando quiere hablar sobre los sistemas de salud, uno organiza más o menos este mono, que está acá. Dice, bueno, en general los sistemas de salud tienen principios básicos, en general los sistemas tienen una función que se llama de rectoría, fiscalización y supervisión, que tiene que ver con el cuerpo reglamental y dar cuenta de que esos reglamentos y normas se cumplan, ¿verdad? La función de financiamiento, o sea, de dónde vienen las platas, la función de aseguramiento, que tiene que ver quién administra las platas que llegan, ¿no es cierto?, en materia de salud, y finalmente quienes proveen los servicios y bienes en salud, ¿ya? Interesantemente, aquí yo les pongo el número de los incisos que están vinculados en el artículo 44 que se relacionan con esto. Aparece vinculado en los principios básicos, o sea, todos los elementos que dan cuenta de lo que se entiende por un sistema de salud están presentes en la estructura del artículo 44. También hay otros elementos, esto general, que tienen que ver con el rol del Estado, ¿no?, que es muy importante en materia de salud, que aparecen en el inciso 3 y en el 8 específicamente. El rol de los privados en materia de provisión de salud aparece en el artículo 7, pero en el artículo 4, en el inciso 4, perdón, también aparece vinculado a aspectos que tienen que ver con la supervisión de establecimientos públicos y privados, y finalmente en el tipo de prestaciones a entregar y forma de estructurar los flujos de prestación, que significa por dónde debe ir el viaje del paciente a través del sistema. Entonces, una primera cosa que uno se da cuenta al leer el artículo 44, que ustedes pueden hacerlo, es que de alguna manera este artículo da cuenta de todos los elementos más importantes que en general permiten estructurar un sistema de salud. ¿Qué es lo que hay adentro? ¿No? Vamos a entrar un poquito adentro. Primero, para entender lo que hay, lo que significa el artículo 44, es muy importante entender que toda la Constitución se basa en un cambio en relación a la concepción del Estado. Pasamos de un Estado subsidiario, que es, por ejemplo, la Constitución que tenemos vigente actualmente, a un Estado social de derecho. Y eso en materias de salud significa pasar del derecho a la protección de la salud al derecho a la salud. Por otro lado, el rol del Estado, que habíamos visto que era importante, aquí aparece como garante del cumplimiento de los derechos fundamentales. Y en salud implica específicamente uno de los incisos, proveer las condiciones para alcanzar el máximo nivel posible de salud física y mental. También es importante entender que la implementación de este derecho de la salud debe ser de carácter progresiva y no regresiva. Y también se garantiza, no en el artículo 44, pero en otras partes de la Constitución, sobre todo en el primer capítulo, la progresividad en términos de lo que significan las prestaciones públicas, ¿ya? Esto es un tema muy importante para entender lo que es el artículo 44. Vamos a la estructura. La estructura global del sistema cambia, ¿no? Ya no se habla de Sistema Nacional de Servicio de Salud, se habla de Sistema Nacional de Salud con las características de ser único, universal e integrado. La función de rectoría, que habíamos visto que era importante, ¿no? El tema de la producción de normas y el cumplimiento y la supervisión de estas, se mantiene como de exclusiva responsabilidad del Estado, pero considera en este cumplimiento y en esta generación de normas los aspectos vinculados a los determinantes sociales de la salud y ambientales.
aparece también el financiamiento, y el financiamiento, de acuerdo al artículo 44, se mantiene en cuanto a la fuente de los recursos para el sistema, vienen de rentas nacionales a los cuales se le agrega las cotizaciones, ¿no? Y estas cotizaciones obviamente van a depender de la estructura de la seguridad social y previsional que viene en otro artículo en la Constitución, en la propuesta constitucional. El aseguramiento, que es, digamos, quien se hace cargo de administrar estos recursos, cambia de lo que tenemos actualmente hacia lo que se llama un fondo mancomunado público, o sea, una entidad pública que se hace cargo de administrar este fondo. La estructura de prestadores cambia a lo que llamaríamos en jerga técnica, una gerencia pública, en que podrán ser prestadores de este Sistema Único Nacional de Salud, prestadores públicos y privados. Y también en uno de los incisos se considera a los prestadores de pueblos originarios. Esto es importante mencionarlo porque hay 2 incisos que mencionan el tema de las prácticas de medicina tradicionales y, por cierto, los prestadores de pueblos originarios. También un elemento importante que aparece en uno de los últimos incisos es que la organización de la atención de la salud se estructura desde la atención primaria como la base del sistema, ¿ya? El tipo de prestaciones cambia en términos de lo que anteriormente teníamos en esta Constitución, que está vigente en la actualidad, en que aparecen algunos conceptos nuevos. Aparece promoción, prevención, que siempre hemos hablado de eso, ¿verdad? Aparece diagnóstico, tratamiento, pero aparece habilitación, rehabilitación e inclusión. Y además hay un inciso en que se da énfasis en salud mental con un enfoque comunitario como un área o un tema prioritario dentro del sistema de salud. Esas son las especificidades. Ahora, otra cosa que aparece, que es muy interesante, es la cualidad de las prestaciones. O sea, estas prestaciones en el ámbito de la promoción, prevención, etcétera, cambia con vista a ciertos principios que se deben resguardar, que son equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Lo que sí se excluye es la eficiencia, pero aparece en un artículo que es el número 79, vinculado a lo que son las exigencias para las prestaciones del Estado. Y aparece otra cosa que se especifica, vinculado a la atención primaria, es la participación social vinculada al territorio, ¿no? Que es importante en relación a salud. ¿Ah? Hay otros apartados que no tienen que ver con el artículo 44 que son relevantes, como el tema de la rendición de cuentas, que aparece el tema del buen gobierno, y la defensoría de los usuarios, que aparece a partir de un artículo vinculado a la defensoría del pueblo, y también la protección de consumidores. O sea, eso como para tener una idea global del artículo 44, no leérselo porque ustedes lo pueden leer, ¿ah? y tener una mirada en el contexto de lo que hay presente en esta Constitución. Y solamente mencionarlo como punto de interés, es que en el artículo transitorio 27 se hace alusión a que 18 meses posteriores digamos, a la vigencia de la Constitución, entre la vigencia se debe presentar una ley que tiene como objeto la creación, adecuación e implementación de este sistema. ¿Ya? Con eso quería yo contarles para tener una idea general de qué se trata. ¿No se escucha? Que muchas gracias. Realmente ha sido una excelente síntesis, así que aquí veo cómo aplauden aquí a algunos que nos están siguiendo en este momento. Quiero 2 cosas. Primero, invitarlos a que hagan preguntas. Lo pueden hacer ahí a través del chat y nuestro equipo acá va a estar muy atento para transmitirnos las preguntas para poder después seguir en la conversación. Lo segundo, que de lo dicho por la doctora Pedregal, que fue una muy buena exposición, una síntesis de lo medular del artículo 44 y de los temas relacionados con derechos a salud, en ninguna parte aparece muchas cosas que están saliendo a través de los medios de comunicación, como que se acaba la libre elección,
como que los prestadores privados van a tener que morir, y muchas otras cosas que no están en el artículo 44. Y eso llama mucho la atención, la mala calidad del debate que se ha generado, una discusión que no está puesto en los temas importantes, sino que en cómo generar, digamos, confusión. Y por lo tanto, eso habla de lo importante de este tipo de conversatorios, en que efectivamente ustedes puedan saber desde los propios actores qué efectivamente es lo que se está proponiendo. Y en ese sentido es muy importante preguntarle a personas que han tenido siempre en todos los procesos en el sistema sanitario chileno, que han sido actores relevantes. Y quería preguntarle entonces a la doctora Cristi cómo el colegio médico lo ha vivido, porque no lo ha vivido desde estar ausente o estar mirando para el lado, sino que han estado muy activamente comprometidos. Entonces me gustaría saber, doctora, ¿cómo lo ha vivido usted? ¿Cómo lo ha vivido el gremio? Bueno, primero saludar a todo el panel, agradecer la invitación, qué bueno que tengamos todos los espacios posibles para discutir esta propuesta constitucional que me parece que nos acerca hacia la construcción de un mejor país finalmente, por lo que todo lo que podamos conversar sobre estas materias creo que es tremendamente relevante en cuanto a que estamos construyendo sociedad. También quería agradecer la presentación de Paula, que me pareció muy clara sobre el artículo 44. Y yendo a la pregunta, como colegio médico, desde hace años que hemos tenido en el centro de nuestro quehacer la seguridad social y el sistema de salud, entendiendo que como médicos y médicas no somos actores que floten en el aire, sino que somos parte de un sistema sanitario y estamos profundamente afectados por el sistema de salud, por las características que éste tenga. Por lo que hemos hace tiempo participado generando propuestas. Ya en 2018 generamos la propuesta de Seguro Nacional en conjunto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, un Seguro Nacional de Salud, y esa propuesta fue aprobada por nuestro Consejo Nacional y ampliamente difundida en muchos espacios. Luego, en contexto del estallido social, en el 2019, como colegio médico, marchamos por el derecho a la salud, y dentro de uno de los centros, y creo que no podemos olvidarlo en ninguna parte de esta discusión, dentro de los centros de las demandas del estallido estaba el derecho a la salud. Y en ese contexto, como colegio médico, junto con muchos otros gremios y asociaciones de pacientes, llamamos a generar los cabildos por la salud, organizar los cabildos por la salud, que fue, bueno, un proceso tremendamente participativo. Sistematizamos todas las actas de los cabildos, en el cual participaron casi 5.000 personas de todo Chile, 141 centros de salud, y sistematizamos esta experiencia para conocer finalmente qué es lo que decían finalmente los distintos centros, o cuáles las discusiones se estaban dando sobre el derecho a la salud en los distintos centros. Llegaron unas invitadas acá que se quieren unir al foro. ¿Qué decían finalmente los distintos centros y las discusiones que se estaban dando sobre el derecho a la salud en todos los centros del país? Y ese fue un insumo muy importante para luego, cuando empieza la discusión constitucional, se formó la comisión preconstituyente del Colegio Médico, el cual, teniendo esos cabildos como insumo, que era finalmente cómo los centros de salud pensaban, junto con las comunidades, los equipos de salud, el derecho a la salud y las falencias de nuestro sistema actual, fue un insumo fundamental para llegar con nuestras 11 propuestas para la Convención Constitucional que presentamos en la Comisión de Derechos Fundamentales. Y creo que el texto que hoy día que presenta en salud la Convención Constitucional, yo estoy muy contenta, y creo que honestamente como colegio médico tenemos que reconocer, si bien como institución no hay una posición sobre el apruebo y el rechazo, ya que somos un ente que representamos a 30.000 colegiados que obviamente tienen un pensamiento que es diverso, pero sí yo honestamente puedo decir que el artículo 44 es un reflejo fiel de nuestras propuestas como colegio médico, lo que hemos por mucho tiempo planteado, de que no es aceptable que en Chile mantengamos un sistema de salud dividido por más tiempo, no es aceptable que no se cumplan los principios de la seguridad social, no es aceptable, y tampoco
y que eso claramente afecta profundamente el quehacer médico, desde el punto de vista de que muchas veces nos dicen, no, el colegio médico existe para temas gremiales, ¿no? ¿Y por qué ustedes se están metiendo en esta discusión constitucional? Y yo digo, ¿qué más gremial que las condiciones en las cuales trabajan los médicos, que hoy día vemos que en muchos lugares son tremendamente precarias, sufren? ¿Cómo no van a sufrir el personal médico con las condiciones de salud de los pacientes, las condiciones de acceso que muchas veces nos dan, pacientes que mueren en la lista de espera y al mismo tiempo un sistema privado que tiene múltiples falencias? Porque ¿cómo no va a ser un tema gremial el involucrarnos en estas discusiones de cómo va a funcionar finalmente el sistema de salud donde trabajamos? Por lo que estamos muy contentos de que se haya manifestado en la propuesta constitucional estos planteamientos. Durante la discusión tuvimos participación también cuando se votaron los artículos en el Pleno, ya que en un momento, no se acuerdan que había la propuesta de que los prestadores con fines de lucro quedaran a priori excluidos del sistema nacional, el sistema universal de salud. Y como colegio médico estuvimos en contra de ese planteamiento. ¿Por qué? Porque creíamos que a priori no podemos excluir ningún prestador del sistema universal de salud. Si bien a futuro podemos decidir cuáles son y eso yo creo que es muy bueno que haya quedado como materia de ley, que podamos a través de la ley ir definiendo cuáles son las condiciones que le podemos exigir a los prestadores para que tengamos cada vez un sistema más equitativo, más eficiente. Sin embargo, hoy día excluir prestadores a priori por una categoría creemos que no es razonable, dado que tenemos una deuda en términos de acceso que es gigante y tenemos que usar todos los prestadores para poder suplir esa deuda y usar toda nuestra inteligencia sanitaria para que esto sea de la mejor forma. Por lo que eso me gustaría como contar de la participación en esa etapa. Y finalmente decir que, bueno, cosas que recogimos especialmente, el tema de la mancomunación. Bueno, sabemos que múltiples organismos internacionales van en la línea de la seguridad social tiene que financiarse por impuestos, ya sean impuestos específicos o impuestos generales, pero impuestos, y la definición de un impuesto de salud es que va a un fondo común. Si es que va a un fondo personal, ya no cumple la categoría finalmente de ser un impuesto para la seguridad social, por lo que el tema de la mancomunación lo destacamos especialmente. Bueno, cómo no destacar las definiciones de salud integral y también el tema de los determinantes sociales, el rol de los prestadores, que ya los dije, y los principios rectores creemos que van en la línea con nuestras propuestas. Y me gustaría finalizar diciendo que como salubrista también, yo creo que esta Constitución recoge la discusión en salud pública de los últimos 15 años. No es una Constitución que salga de la nada, de generación espontánea, con ideas de un grupo pequeño. Yo veo en esta Constitución cómo hemos ido avanzando en la academia, en la discusión de los movimientos sociales, hacia este fruto, que es estos planteamientos, que es que tenemos que tener un sistema universal, tenemos que tener la salud tiene que ser un derecho real, y eso significa que todos y todas podamos acceder independiente de nuestro dinero que tenemos en el bolsillo. Y verlo planteado yo creo que es sumamente emocionante para mí personalmente, y creo que como gremio hay que reconocer que es un avance que además es un paraguas, ya que no define rígidamente el modelo de salud que vamos a tener, no se casa con un modelo, bajo mi punto de vista, un modelo específico, sino que es un paraguas que nos dice, el modelo que elijamos tiene que estar bajo los principios de la seguridad social. Y eso creo que como país nos haría muy bien. Creo que es momento de construir un sistema de salud que nos una, que deje atrás la división y que sea fuente de cohesión social. Por lo que me gustaría partir esta intervención, o terminar esta intervención para partir este foro, diciendo que la discusión creo que la tenemos que dar desde ahí. No a veces veo muchas personas centradas en los miedos, centrados en que no podemos, en que va a ser una catástrofe, y yo creo que tenemos que tomar desde otro lado la discusión, tenemos que tomarla desde la oportunidad que tenemos de avanzar hacia un sistema de salud que nos enorgullezca.
Muchas gracias, doctora Crispi. Efectivamente, usted tiene mucha razón cuando señala que esta propuesta en el artículo 44 es una puerta que abre, pero que no deja todo cerrado. Fíjense que hay dos aspectos esenciales que quedan para discusión democrática y para materia de ley. Por ejemplo, el artículo 44 propone mancomunar fondos, que como usted muy bien dice, es lo que sugieren todos los organismos internacionales y todos los expertos. Si hay algún consenso de la mejor manera de manejar el riesgo sanitario, es justamente mancomunando los fondos. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud, el año 2014, todos los países de América Latina y de América firmamos un compromiso. Yo estuve ahí presente en esa ocasión, firmamos un compromiso de que íbamos a avanzar hacia acceso y cobertura universal, y uno de los caminos, una de las líneas estratégicas era la mancomunación de fondos. Ahora, ¿cómo este órgano va a funcionar? Está totalmente abierto a la discusión y a la construcción democrática. Y por lo tanto, allí hay mucho después que conversar, discutir y construir de manera colaborativa. Lo mismo, lo que usted señala con respecto a cómo se van a organizar las redes y cómo van los distintos actores, se van a colocar a trabajar colaborativamente al servicio de una función pública, que es facilitar el acceso a todas y a todos sin discriminación. Quiero también recordar que este año cumplimos 70 años de que se creó el año 52, tan solo 2 años después de que se creara en Inglaterra el National Health Service, se creó el Servicio Nacional de Salud. Este año, ahora, en unos días más, se van a cumplir, vamos a conmemorar estos 70 años, y yo creo que es muy bonito desde esta historia justamente pensar el artículo 44. Hay que recordar que el SNS tuvo una discusión muy larga, fueron una década en el Parlamento, y que fueron claves personas de pensamiento tan distintos como Cruz Coke, que era un conservador, una persona que podríamos decir muy de derecha, usando un lenguaje de ahora, que participó también un socialista, Salvador Allende, y que tuvo un rol clave, un ministro en el gobierno de Ibáñez, un ministro social cristiano, Mardones Restat. Y fíjense que personajes tan diversos fueron claves para poder generar el Servicio Nacional de Salud, que nos hizo estar orgullosos y ser un punto de referencia para los distintos países con base a la cobertura que se logró y el impacto sanitario que logró el Servicio Nacional de Salud. El año 80 tuvimos la constitución que se generó en la dictadura militar, que terminó con el Servicio Nacional de Salud y nos convirtió en un sistema fragmentado y segmentado. Segmentado significa que según tu condición socioeconómica es la posibilidad que tienes de acceder. Fragmentado significa que hay muchas partes que no colaboran, que no conversan. Y eso es lo que tenemos hoy día. Y eso nos hace perder calidad, nos hace perder eficiencia. El artículo 44 nos invita a un cambio que no fuimos capaces desde el 80 hasta hoy, los distintos actores políticos. Yo fui parte de toda la discusión. En todos estos años he estado de alguna manera presente y puedo ser testigo de que no fuimos capaces de dar un paso para resolver esa fractura, esa, como usted muy bien dice, esa división vergonzante entre salud para ricos y salud para pobres. Entonces, hoy tenemos que mirar este artículo justamente desde si abre o no abre posibilidades hacia el futuro. Y si esa puerta que se abre, nosotros estamos dispuestas o no a darlo. Y por eso quisiera preguntarle a cada uno, empezando por Gaspar, ¿cuáles son los elementos esenciales del juicio tuyo, Gaspar, doctora Bedregal, doctora Crispi, que creen que son los elementos que más deberían detenernos a reflexionar con respecto a las posibilidades? Después voy a preguntarle cuáles son los temas que pudieran
traer debate o traer controversia y cosas que en el tiempo a lo mejor hubiera que perfeccionar, pero quisiera partir por qué elementos quisieran destacar ustedes. Gaspar. Lo primero que me gustaría decir a quienes nos escuchan es que cuando hablamos de la Constitución vigente, aparece a veces la discusión de si esta es la Constitución del 80 o la del 80 con modificaciones, o algunos le dicen incluso la Constitución del Lago, y es una discusión presente y legítima. Pero si nos referimos al artículo de salud de la Constitución vigente, al artículo 19, numeral 9, este está íntegro, desde el año 80 hasta ahora. Así que esa discusión no corre para materia de salud. ¿Y por qué digo esto? Porque en los gobiernos que hemos tenido en los últimos 30 años, incluyendo además el periodo de la dictadura, es decir, el periodo de Pinochet del 80, ¿cierto? Frei, Lago, Bachelet, Piñera 1 y 2, y el actual presidente Gabriel Boric, todos han tenido distintas propuestas e iniciativas en salud. Se inició el Plan Auge en el 2005, la ley Recarte-Soto, la libre elección, la devolución de los excedentes a finales de los 90, ha habido muchas cuestiones. Y todas estas cuestiones han ocurrido con la Constitución del 80 de fondo. ¿Y por qué digo esto? Porque la Constitución del 2022, no es un programa de gobierno, es otro telón de fondo. Y así como la Constitución del 80 ha permitido distintas políticas públicas enfocadas en la subsidiariedad, la Constitución del 2022 va a permitir distintas políticas públicas, pero enfocadas en el Estado social. Y esto es muy importante, porque muchas veces cuando uno ve la discusión de sendos expertos sobre esta materia, pareciera ser que ya está clara la película de hacia dónde va a ir dirigido el sistema de salud del 2023. Y a veces los avesados periodistas me preguntan, ¿y se va a poder comprar bono en el 2023? Y otros me preguntan, ¿y las listas de espera van a ser más o menos? Entonces, quiero precisar que cambiamos el telón de fondo, pero la construcción del sistema de salud y cómo este va a funcionar será un proceso democrático que dependerá de las autoridades que nosotros elijamos y que además, con ocasión de la profundización de la democracia dada por la participación popular, a través de iniciativas populares de normas derogatorias de ley, iniciativas populares de reforma constitucional, se complejizará en un mapa con mucha más participación. Habiendo dicho eso, este telón de fondo tiene algunas cuestiones mínimas que, por cierto, dependerá de la política cómo se van delineando. Y yo tengo una discrepancia con la doctora Bedregal. Ella puso en su presentación sobre el financiamiento que las cotizaciones obligatorias tendrían un cambio respecto a ahora, y entre signo de interrogación puso solidaridad. Y aquí yo quiero manifestar una situación que es bien interesante en materia constitucional. Y es que, aun cuando quienes lo escribimos pensamos en algo, no necesariamente quien lo interprete pensando en lo mismo que pensamos quien lo escribimos. Y eso es muy relevante. Porque cuando escribimos esto, yo les voy a contar una infidencia. Dijimos, bueno, ¿cómo lo redactamos de tal manera que no quepa duda que en el caso de existir cotización obligatoria, este será dedicada ad integrum, a solidaridad? ¿Cómo lo escribimos? Y bueno, ¿cuál fue la fórmula? La fórmula fue poner, que lo quiero leer aquí tal cual, la ley podrá establecer cotizaciones con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. Es decir, cuando lo redactamos, dijimos, ¿cómo lo escribimos para que no quepa duda que es solo para financiar solidariamente? Y la doctora Bedregal me dice, bueno, quizás su interpretación no queda tan claro. Hace unos días tuve un conversatorio con abogados expertos de la Universidad Adolfo Ibáñez y también manifestaban la misma duda. Entonces eso es lo primero que quiero como dejar aquí, que la interpretación del texto y el ir dotándolo de contenido será un desafío de la democracia, de los próximos parlamentos, de la sociedad civil, y que no está todo dado. Incluso en cosas que uno pudiera pensar que está todo claro, como el caso de este inciso que para mí se entiende de una manera. Pero en términos bien generales, a mí me gustaría transmitirle a los estudiantes y a las personas que nos escuchan que básicamente lo que se busca es que hoy día, para acceder a las prestaciones de salud, accede primero el que tiene más plata. Y alguien puede estar grave esperando un neurólogo, y otra persona puede querer ver a un neurólogo porque le duele la cabeza, porque está con caña, y hoy día puede ver al neurólogo primero el que está con caña si tiene la capacidad de comprar un bono, y no la persona que tiene una sospecha de tumor cerebral. Y esa cuestión es impresentable, porque el acceso a las prestaciones médicas en Chile hoy depende de la capacidad de pago. ¿Este texto constitucional va a resolver eso? No.
no necesariamente, pero habilita la posibilidad de construir un sistema universal de salud que permita corregir y entregar herramientas para avanzar en que las prestaciones se prioricen en quien las necesita y no necesariamente en quien las pueda pagar. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? ¿Cómo yo espero que camine la legislación y las políticas públicas con este texto constitucional de fondo? Y es que cuando una persona requiera una prestación de salud, el Estado le financia una prestación de salud que requiera. Y esto puede ser en la red pública, y la red pública puede estar conformada también por instituciones privadas. Y que no sea que el que pueda comprarse el bono o el que tenga la plata se arranque y se atienda antes, sino más bien que el Sistema Nacional de Salud incorpore a los prestadores privados y que seleccione a las personas que tengan mayor prioridad y las derive. Un poco el modelo que vimos en la pandemia, donde si tú necesitabas un ventilador, te daban un ventilador. Y no te preguntaban si era ISAPRE, FONASA o qué letra de FONASA era para ver si te tocaba o no un ventilador. Usted necesita un ventilador, usted tiene un ventilador. Usted necesita una hora de neurólogo, usted le damos la hora de neurólogo. Y eso implica abrir la posibilidad de considerar a los prestadores públicos y a los prestadores privados. Y hoy día el desafío es, bueno, ¿qué reglas le vamos a poner a los prestadores privados para que se involucren y sean parte del sistema universal de salud? ¿Qué incentivos vamos a generar para que se incluyan? ¿Y qué desincentivos no tenemos que generar para que los prestadores privados no quieran funcionar, digamos, por fuera del sistema universal de salud? Y esas discusiones no se resuelven en 6 meses, ni siquiera en 18 meses, que es el plazo en que ingresará el proyecto. Requerirá análisis exhaustivo de expertos, probablemente presidentes de un sector político versus presidentes del otro, congresos de un sector versus congresos del otro, irán moldeando y cambiando la legislación en esta materia, pero el telón de fondo es que tengamos un sistema universal, que todos nos podamos atender allí y que este sistema incorpore a los prestadores privados para poder dar las prestaciones que las personas requieren. Y por cierto, la interpretación del texto constitucional, cómo se va entendiendo el concepto de salud integral, por ejemplo, será materia de discusión política, jurídica, y espero que la ciudadanía sea muy activa en esta discusión, en esta interpretación y en esta tramitación de leyes que finalmente van a materializarse en un sistema sanitario que yo espero que sea mucho más justo que el que tenemos hoy. Gracias, Gaspar. Antes de dar la palabra a Paula, quiero felicitar que hayan dejado abierta la puerta para cotizaciones, porque a pesar de que estoy de acuerdo con Francisca Crispi que ya hay suficiente evidencia de que la forma más justa y eficiente de financiar los sistemas de salud a través de impuestos generales, hay que recordar que la fiscalidad, o sea, el sistema tributario chileno es aún y va a ser por muchos años regresivo. ¿Qué significa? Que el sistema impositivo que tenemos no es justo desde el punto de vista de que aporten efectivamente más quienes más tienen. Hay que recordar que gran parte de los ingresos fiscales provienen del IVA. Y el IVA es un impuesto al consumo que afecta más fuertemente a las personas más pobres. Y por lo tanto, mientras no tengamos un sistema tributario, una fiscalidad realmente progresiva y justa, va a ser clave seguir contando con contribuciones, o sea, con una mixtura contributiva. Así que eso no hay que cuidarse de eso, y que ahí tenemos un pendiente que va a requerir muchos años de búsqueda de acuerdo y de facilitar cambios en nuestro esquema de fiscalidad o de tributación. Doctora Vidrigal. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, a mí una de las cosas que es para hacer como bien concreta la pregunta que tú hiciste, ¿qué cosa me gustó particularmente de la propuesta constitucional? Bueno, lo primero que me hace mucho sentido y que fue un anhelo, los que trabajamos cuando se armó la ley Auge, ¿no es cierto? Sufrimos mucho por muchas cosas, porque esa fue una reforma bien interesante. A mí me tocó vivirla ayudando a hacer, ¿cómo se llama?, a estructurar el GES, digamos, lo que es ahora el GES. Era el concepto del derecho a la salud, ¿eh? O sea, nosotros, y de hecho nos topábamos muchas veces en la discusión, después hubo algunos ajustes al respecto, pero el que aparezca explícitamente dentro del artículo que la salud es un derecho,
para mí me parece que es fundamental. De partida recoge una tradición que ya es tradición a esa altura, la discusión que se genera desde los derechos humanos, pero que la OMS y la OPS la ha ido tomando en forma bastante sostenida desde la década de los 80 en adelante. Nosotros estábamos atrasados en eso. Y además hace una cosa que es súper importante, que para mí, que me gusta el tema de promoción y la prevención en salud fuertemente, es que el derecho a la salud, al ser un derecho universal, fíjense que es un derecho interdependiente, o sea, es importante que los otros derechos también funcionen para que este derecho se exprese en su totalidad. Eso significa interdependencia, eso es muy importante, ¿ya? Y además, el texto coloca, si bien quedó medio así, medio extraña la redacción, a mí me parece que es interesante que esté, el tema de los derechos, perdón, de los determinantes sociales de la salud y la visión ecológica, ¿no? Porque de alguna manera eso nos va a permitir abrir y poner en un rango de mayor prioridad eh, propuestas de leyes y normativa en el ámbito intersectorial que vayan apuntando a lo que es concretar el derecho a la salud propiamente tal, ¿no? Que no es solamente el derecho a la prestación o a la atención de salud, sino el lograr la atención, o sea, el nivel de salud máximo posible de alcanzar. Y eso se logra a partir de la salud en todas las políticas. ¿Ya? Entonces, para mí eso yo estoy como bien contenta en ese sentido de verlo, ¿no? Creo que es un tremendo desafío porque hay que armar muchos instrumentos para que eso sea efectivamente viable. Algo hemos avanzado, pero nos falta mucho como país. Así que en ese sentido me parece que es como principio fundamental. Y en el ámbito del sistema de salud, que es como lo que generalmente le preocupa más a las personas, a los salubristas como yo me preocupa más esto porque creo que es lo que tira finalmente los resultados más potentes en salud, ¿no? O sea, cuando uno mira las cifras, ¿no? La mortalidad, uno sabe que no dependen de la estructura de servicios de salud, sino que depende más bien de estas otras cosas, ¿no? Uno lo sabe eso. Entonces, por lo tanto, maravilloso. Pero en el tema del sistema de salud, yo encuentro que yo primero agradezco mucho que haya quedado, porque hubo una discusión bien ácida, por lo menos yo la estuve siguiendo, el tema de los prestadores públicos y privados, ¿no? Y había de toda discusión, yo no leía ahí todo lo que debía ser, no debían excluirse, otros grupos que debían excluirse los privados, y la historia de Chile ha mostrado que en realidad, no sé, y hay estudios que muestran que no es posible viabilizar un sistema con cobertura universal, como lo dijo la doctora Crispi claramente, sin pensar el aporte del sector privado, que aporta en dos áreas. Uno, aumentar la cobertura y también cierta flexibilización en términos de innovación, aunque no exclusivamente, ¿ya? Entonces a mí me parece importante. Y también me parece importante que no se haya puesto el apellido, que también hubo una tentación, ¿verdad?, de sin fines de lucro o con fines de lucro, ¿no? Porque sabemos que en el ámbito privado existen los con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿no? Porque creo que más que el con fin o sin fin de lucro, los criterios de calidad que pueden estar asociados al tipo de prestaciones quizás pueden ser más importantes que el con fines de lucro o sin fines de lucro, porque ahí sí que en la literatura científica hay harto debate, ¿ya? Hay algunas experiencias que muestran, por ejemplo, que los hospitales privados sin fines de lucro tienen, que las fundaciones, ¿verdad?, tienen mejores resultados en salud, pero hay otros resultados que muestran que tan pareciera que no será así. Entonces hay harta discusión y en Chile no tenemos buena calidad de estudios que nos permita resolver con claridad esa pregunta. Entonces, yo creo que es un bonito desafío que estoy muy convencida que vamos a poder debatir con buena calidad, calidad técnica. A mí lo que me interesa es tener las evidencias, ¿no? Y por otro lado, a propósito de lo que decía Gaspar sobre lo del tema de las cotizaciones, ¿no?, la generación de este fondo mancomunado, el de dónde vienen las plata. Básicamente mi observación tiene que ver porque estamos incluyendo las rentas nacionales más la seguridad social, más el aporte que viene desde la seguridad social entendida como un órgano, ¿no? Y ahí la estructura y la historia de Chile
siempre nos ha mostrado que la estructura ¿cómo se llama?, financiera de salud va de la mano de la estructura de la seguridad social. Por lo tanto, ahí uno tiene que mirar mucho el artículo que está vinculado con la seguridad social para poder comprender efectivamente cómo van a entrar eso. Y eso hay campo, por lo menos yo lo que leí del artículo vinculado con la seguridad social, creo que ahí hay campo para cierto nivel de interpretación y cierto nivel de, va a quedar a la ley cómo finalmente se va a estructurar el sistema de seguridad social. No los principios, porque los principios están claros y qué bueno que hayan quedado, porque en la Constitución actual no están consagrados los principios de la seguridad social como propiamente tal. Es muy poco abierto, digamos, el artículo que existe al respecto, ¿ya? Entonces quería comentar eso, porque básicamente lo pongo como una inquietud, ¿no? Y como para dejarlo, que es algo que vamos a tener que reflexionar y dejar un poquitito más el punto. Así que esas son como mis dos regalones, ¿no? Mi regalón por el lado de los principios, que encuentro fundamental, el que sea un derecho a la salud y el tema. Perdón, y otra cosa que yo creo que es súper importante porque asusta. Mucha gente me ha dicho, oye, pucha, esta cuestión de consagrar el derecho a la salud, ¿dónde vamos a sacar la plata? Y que es imposible instalarlo y todo lo demás, pero astutamente, a mí me parece muy bueno que haya quedado el concepto de progresividad. Y de hecho, con la Carta Fundamental de los Derechos Humanos dice, cuando uno lee todo, dice, los derechos humanos se instalan en los países en la medida de lo posible, ¿no? Y que ha sido súper criticado también, pero el sentido es como de ser responsable, ¿no? En la medida, y eso la ley tendrá que estipular, ¿verdad? Cómo se garantiza esa progresividad y no regresividad, que eso también es un concepto interesante, ¿no? Así que es desafiante, pero interesante. Muchas gracias, gracias a usted, doctora Bedregal. Doctora Crispi, ¿qué cosas aquí le llaman más poderosamente la atención y lo destaca? Y después voy a pasar a hacer unas preguntas que la audiencia nos está haciendo. Así que, Sí, bueno, yo súper de acuerdo con ambos expositores. Como principio, la salud como derecho creo que no podemos dejarlo de lado como un inciso fundamental. También los determinantes sociales y cómo se prioriza el derecho a la salud por sobre lo que pueden ser, por ejemplo, intereses de privados. Vemos muchas veces como, no sé, las zonas de sacrificio, como el derecho a la salud de esas personas queda totalmente postergado por intereses particulares. Y a mí ese inciso me llama mucho la atención de cómo lo podemos utilizar a futuro para proteger la salud de las poblaciones que sabemos que está mucho más determinada por los determinantes sociales, las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, que por el sistema de salud propiamente tal. Así que eso creo que es un muy buen enfoque. Luego, sobre el sistema de salud, el sistema universal de salud, claramente el principio de equidad y lo que explicaba muy bien Gaspar sobre el acceso, para mí es lo más importante con respecto al derecho a la salud en la Constitución, ya que creo que es incompatible y muchas veces creo que hay actores que tendenciosamente refieren que claro, que podemos con este sistema dual llegar al derecho a la salud de todas formas, que el problema ha sido el fortalecimiento insuficiente del sector público, que el problema ha sido la gestión, y yo soy muy categórica que creo que es imposible que con este sistema dual lleguemos a un acceso equitativo para toda la población y lleguemos a un nivel mínimo de condiciones de acceso a la salud para la población de forma homogénea. Por lo que creo que no es posible argumentar que no, podemos mantener las ISAPRES, podemos mantener el mismo sistema de cobranza, pero si es que mejoramos el sector público, todos van a poder acceder. Yo creo que son totalmente contradictorias esas dos situaciones, por lo que el tener un sistema universal con estas características creo que es un mínimo para lograr un nivel, y podríamos hablar más sobre los incentivos que genera hoy día el sistema dual, pero creo que eso es muy importante. Algo que no se ha mencionado, que me parece también muy destacable, es el tema de la base de atención primaria, que se fija constitucionalmente si queremos tener una
un uso de recursos que sea eficiente, que sea desde lo preventivo, que sea, y como bien decía Gaspar, que no las personas no vayan a los especialistas, no, parece que me duele la guata, voy al gastroenterólogo, no, me duele el pie, voy al traumatólogo. Creo que esa forma de ver la salud en la cual las personas consultan a los especialistas según su percepción sobre los síntomas es tremendamente poco eficiente. Y si queremos un sistema de salud que funcione para todos y todas, entendiendo que los recursos médicos son limitados, los profesionales de la salud son limitados, tenemos que tener una forma de usar a los profesionales de la salud que sea más eficiente. Y creo que el modelo de atención primaria es lo que ha demostrado ser el poder distribuir los recursos médicos de una mejor manera, teniendo como base un médico familiar, una médica familiar, una enfermera de cabecera en cual guía el tratamiento y ven a las personas más integralmente, no como una parte del cuerpo aislada, que creo que nos pasa mucho con esta medicina de los especialistas, en el cual no hay un seguimiento integral de la persona. Y para terminar, no puedo dejar de lado el enfoque de género. Lo que no se nombra no existe, y hemos visto todo este tiempo cómo el enfoque de género no está muy presente en las carreras de la salud, y ahí hago una invitación especial a la universidad de poder ir incorporando cada vez más el enfoque en las carreras de la salud, ya que de eso depende muchas veces que tenga ese enfoque el sistema de salud, y los profesionales dependen que tengamos una mejor calidad de atención para la población LGTBIQ+, que las mujeres puedan tener un acceso que sea correspondiente a sus necesidades, y también que se puedan respetar, y algo que es muy importante, que esta Constitución también es son otros los artículos, pero son muy, creo que esperanzadores, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que Chile hoy día tiene una deuda que es muy importante en esa materia, en temas de anticoncepción, salud preventiva de las mujeres, también la interrupción del embarazo. Creo que son todos temas que esta Constitución logra cerrar o acerca a cerrar brechas, y eso yo lo destaco como algo que también recoge un sentimiento o lo que han planteado los movimientos sociales en las últimas décadas. Muchas gracias, doctora Crispi. No solo un enfoque de género, sino que un enfoque que incorpore la diversidad de los saberes y las culturas en la formación de los profesionales, y sobre todo, y además un sello comprometido con las comunidades, con las personas y las comunidades, con un enfoque territorial, y por lo tanto un sello comunitario nos hace mucha falta en la formación de los futuros profesionales. Todavía estamos muy pegados en el paradigma biomédico, que sigue siendo hegemónico y todopoderoso, y si no lo cambiamos desde la formación va a ser muy difícil las transformaciones que queremos. Las preguntas. Aquí hay una cantidad de preguntas, yo voy a tratar de sintetizarlas para pedirles a ustedes que nos ayuden a estos temas. O sea, primero, hay una persona que de la audiencia nos dice: celebra que la atención primaria se declare como base, pero viene la pregunta, bueno, ¿y eso cómo se tiene que aterrizar, cómo se tiene que implementar para que no quede como una declaración, una cosa lírica, bonita, sino que realmente eso se pueda hacer? Lo mismo la pregunta que celebra de que salud mental, que es una gran deuda, que esté señalada ahí en el artículo. Pero la pregunta es, bueno, ¿y eso cómo debería aterrizarse o debería implementarse? Hay otra pregunta que es muy interesante, y que con Gaspar más de una vez la discutimos, que tiene que ver con que la propuesta de nueva constitución no cierra la posibilidad de que existan seguros complementarios. No lo cierra, queda totalmente abierto, y después las futuras legislaciones van a tener que ver cómo se regulan, etcétera, qué espacios van a tener, etcétera. Y ahí entonces la pregunta que nos hacen: ¿cómo podemos evitar que esto se transforme en un problema como ha sucedido en Brasil, de que ha crecido mucho lo que ellos llaman medicina complementaria, y cómo entonces tomar las providencias para que el sistema público sea adecuadamente fortalecido para que efectivamente sea, digamos,
tenga las capacidades para poder responder a las necesidades de todas y todos. Esas son las tres preguntas que tengo hasta el momento. No sé, Gaspar, ¿quieres partir tú? Paula, después Francisca. Gracias, Doc. Lo primero, hay dos preguntas que se repiten no solo en materia de salud, que nos hacen de la audiencia. ¿Cómo vamos a hacer que esté la base en la APS no sea solo una declaración de intenciones? ¿Y cómo hacer que la salud mental, puesto cierto explícitamente, abriendo y cerrando el capítulo, porque en el punto número 1 del artículo de salud se habla de salud física y mental, y en el último inciso del artículo de salud, el inciso número 11, también se termina hablando de salud mental. Entonces el artículo de salud parte y termina con salud mental. Bueno, la verdad es que la misma pregunta alguien se la puede hacer respecto de vivienda. ¿Cómo hacer que el derecho a la vivienda no sea una simple declaración de intenciones? Y sobre todo el catálogo de derechos, uno podría decir lo mismo. Entonces yo creo que aquí hay al menos dos respuestas razonables. La primera es que las constituciones en general, como herramientas jurídicas, se transforman en la cancha y en la brújula, que indica cuál es el camino. Y indican que el camino es la salud mental, el camino es la APS como base del Sistema Nacional de Salud o del Sistema Universal de Salud. Ahora, ¿cómo? Bueno, para eso está la democracia. Si esto no es un programa de gobierno, por Dios. El detalle tendrá que ir viéndose según la democracia, los legisladores, el Ejecutivo. Pero esa es la base. Esta es la brújula que indica el camino. Salud mental y APS. Además, se construye la institucionalidad que permite favorecer el cumplimiento y la satisfacción de los derechos garantizados en esta Constitución. Primero, se establece la acción de tutela en tribunales, es decir, si hay un derecho que está siendo vulnerado, tú puedes recurrir a un tribunal donde a través de una acción judicial, que es la acción de tutela, se pueden generar o favorecer las acciones que busquen restituir el derecho que está siendo vulnerado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo puedo decir que en cierta definición municipal, en una ordenanza, no se consideró los alcances en materia de salud, como indica esta propuesta, que la salud debe estar presente en todas las acciones del Estado, bueno, yo puedo poner una acción de tutela en un tribunal y decir, oiga, este municipio en esta acción no está considerando las acciones en salud. Y el tribunal eventualmente pudiera decirle al municipio, detenga o deje sin efecto esa ordenanza porque usted no considera cómo afecta a la salud. Entonces aparecen acciones judiciales para proteger esto. Segundo, se crea una institucionalidad que ayuda a satisfacer los derechos sociales. ¿Cómo se llama esa institucionalidad? La Defensoría del Pueblo. Y existen en el mundo otras instituciones, ¿cierto? Defensorías del pueblo, defensorías de la persona, el ombudsman alemán conocido, que básicamente, me gusta explicarle a los vecinos de manera bien, digamos, práctica, ustedes han visto probablemente a la defensora de la niñez luchar por los derechos de los niños y adolescentes a través de acciones judiciales, en el Congreso, con el Ejecutivo, de maneras comunicativas, comunicacionales. Tendremos el defensor del pueblo haciendo lo mismo para que se favorezca la satisfacción del derecho a la vivienda, a la salud, a la educación. Entonces se genera una institucionalidad que busca empujar la satisfacción de los derechos, se garantiza además acciones judiciales que busquen satisfacer los derechos, como la acción de tutela, se generan principios, como por ejemplo el principio de progresividad, es decir, no podría un presidente decir, ¿sabe qué? Vamos a bajar el presupuesto de salud, porque se me ocurrió, este año vamos a poner más presupuesto a otra cuestión. No, pues. Sí, se establece que el principio de progresividad hay que ir avanzando en los derechos, no pueden ir restándose. Entonces, de alguna manera se establecen principios, se establecen acciones judiciales, se establecen instituciones autónomas como la Defensoría del Pueblo y se establecen los derechos a garantizar y los principios que deben fundar estos derechos. ¿Cómo se van a materializar? Esa es función de la democracia, la ciudadanía y los representantes políticos. A eso un poco respondiendo a la pregunta de cómo se va a materializar. Así que el día de mañana, si nosotros consideramos de que efectivamente hay políticas públicas que nos van en la dirección de que la APS sea la base, bueno, pongámonos de acuerdo entre nosotros, podemos suscribir una acción judicial o una iniciativa popular de ley que establezca que justamente la acción que se está haciendo no va acorde a la Constitución, que es la brújula que señala el camino. Y sobre los segundos complementarios, efectivamente esto lo conversé en muchas oportunidades con la doctora Crispi, con el doctor Artaza, con otros salubristas y organizaciones que acudieron a la convención, y a mi juicio hay un problema. Y es que si no están suficientemente bien regulados los seguros complementarios, podemos terminar generando en la práctica un sistema paralelo de salud privada que absorba los recursos humanos y tecnológicos del sistema universal y podamos tener un sistema universal
que no logre satisfacer todas las demandas que hoy día tenemos, o incluso pudiéramos tener un sistema universal donde los privados no quieran integrarse a él porque no vean incentivos, y sea mucho mejor el incentivo de integrarse a los seguros complementarios privados. Entonces aquí tenemos desafíos, tenemos un telón de fondo, pero este telón de fondo nos tiene que invitar a generar las políticas públicas que permitan favorecer la integración de los prestadores privados al sistema universal, que este sistema universal aumente la eficiencia, aumente la eficacia para poder dar respuesta a las necesidades, y que la prestación privada de salud no se vea a través de los seguros complementarios como una institución que favorece el flujo de médicos y profesionales hacia este sistema para finalmente seguir con la lógica de dos sistemas paralelos. Así que la pega sigue en adelante, no está todo resuelto, y de hecho hay documentos internacionales que hemos tenido a la vista, lo hemos analizado, donde se sugiere de qué manera se pueden regular los seguros privados de salud complementarios para efectos de que no generen justamente este incentivo a los prestadores privados y a los usuarios de fugarse a este sistema paralelo. Gracias, Gaspar. Doctora Medregal. Gracias, decano. No, en realidad yo lo vería más bien las preguntas como desafíos, ¿no? O sea, son los desafíos que va a tener la implementación de la Constitución, la puesta en marcha, cómo se estructura desde la atención, que no quede como una declaración de principio. Y yo creo que hay dos cosas interesantes en la Constitución, una que nos hacen reflexionar. Por una parte, hay dos artículos que tienen que ver con la estructura regional y nacional y comunal, ¿no es cierto?, las comunas autónomas, donde se habla de la relevancia que tiene para la comuna autónoma el hacerse cargo en relación a temas vinculados a salud, por una parte, y también a nivel de las competencias de las regiones autónomas, ¿no? O sea, en dos puntos. Lo que no dice, obviamente, la Constitución, que simplemente es un marco de principios y un marco de operación, ¿verdad?, en general, lo que no dice es el cómo, ¿no? El cómo. Entonces lo que a mí me da la impresión que uno podría levantar, y es algo que personalmente, a ver, mi postura, si bien concretamente yo no, la municipalización yo todavía tengo cierto nivel de signo de interrogación en relación a la salud. ¿Ah? Creo que no ha permitido la integración del sistema y más bien ha tendido a fragmentar ciertas cosas. Y mientras más investigo, más descubro ciertos niveles de fragmentación. Entonces, una de las alternativas, ¿no es cierto?, y que será objeto de ley y de discusión, será ver cómo vamos a estructurar esa atención primaria, o sea, esa base de la red que queremos armar, y si esa red va a seguir financiada en parte por los municipios, ¿no?, porque no se dice nada, o sea, aparentemente no, pero podría sí, no está claro, ¿verdad? Y también el viaje del paciente, cómo se va a estructurar realmente, ¿no? Entonces yo creo que, y sobre todo que si imaginemos que todo el país entra en este sistema único, o sea, la posibilidad que la estructura actual de la disponibilidad de establecimientos del sector público den cuenta de la carga de enfermedad que trae la población general de Chile, no es posible. O sea, sería mentirle a la población, decirle, mire, ¿sabe que con los consultorios, los centros de salud que nosotros tenemos, nos vamos a hacer cargo de toda la población? Eso no es así. Entonces, en realidad es un tremendo desafío cómo vamos a pensar esa estructura de red, cómo vamos a pensar la propiedad, ¿no es cierto?, de los establecimientos y el sistema de contratación, porque va a haber que cambiar. Bueno, puros desafíos, yo creo que en realidad, pero me parece que es un desafío bonito, y yo creo que, bueno, por lo menos yo sé que algunas personas hace rato que se vienen poniendo las pilas en pensar esto, en cómo poderlo estructurar realmente, como redes integradas. Por eso yo hablaba que es una gerencia pública, ¿eh? Yo entiendo que lo que se arma es una gerencia pública, que lo que permite es estructurar gerencias públicas de redes, ¿no? Eso esperaría yo que ocurriera, eso es como lo que yo visualizo. Entonces, por lo tanto, a esa pregunta yo creo que tenemos mucho que trabajar. Esa es mi respuesta. En relación al tema de los seguros complementarios, la verdad es que yo
Esta fue una discusión que también se dio cuando se discutió el tema del GES, ¿te acuerdas? Bueno, el decano Artaza fue parte de viviente, a mí me tocó más probablemente no en el ámbito político, pero a Osvaldo le tocó la parte técnico-política, ¿ya? Pero fue una discusión que se dio, entonces, y han pasado años y esa discusión sigue vigente y creo que hay elementos ya de investigación y de cierto nivel de evidencia que nos permiten apuntar hacia dónde poder transitar con mayor claridad que lo que en aquellos años, a comienzo del 2000, ¿verdad? Teníamos, ¿no? Ya se pensaba y el modelo de alguna manera estaba pensado, ¿no? Esta cosa no viene de ahora nomás, ¿no? Pero sin duda me parece que va a ser un desafío desde la perspectiva de la regulación de esos seguros. Fíjense que hay varios, y eso me implica un rebote hacia toda la estructura de las superintendencias, por ejemplo, ¿no? O sea, el sistema de las superintendencias va a cambiar de alguna forma. O sea, aquí en realidad vamos a tener un trabajo bien importante. Y yo solamente quisiera hacer un comentario sobre el tema salud mental. Yo trabajo fuertemente en el ámbito de salud mental y creo que es interesante, me parece interesante que haya quedado en el ámbito de la Constitución, pero al mismo tiempo diría yo, ¿por qué no quedó cáncer? O sea, uno podría hacerse preguntas al respecto, así como poniéndose bien crítico, ¿verdad? Sin duda, porque me parece que hay un tema de deuda en varios problemas de salud, que no solamente la salud mental se hace muy evidente a raíz de la pandemia, lo que hemos vivido, lo que estamos viendo en estos momentos con la pandemia de problemas de salud mental que en paralelo estamos sufriendo en todo el mundo, pandemia, ¿no? Entonces ahí hay un tema, lo que sí quizás es complejo es la palabra salud mental con un enfoque comunitario. ¿Ah? Y eso nos va a llevar a una discusión, porque si bien tenemos un Plan Nacional de Salud Mental en que aparece el concepto de comunitario, cuando tú lo llevas a la práctica ha habido un debate, nuevamente, un debate muy importante entre las diversas personas que trabajan en el ámbito de la salud mental, con diversos enfoques comunitarios. Entonces ahí, nuevamente, vamos a tener un punto de discusión que va a ser muy interesante, que de alguna manera, como Gaspar dice, en el ejercicio democrático tendremos que ponernos de acuerdo, ¿ya? O yo también esperaría que pudiéramos también explorar, porque no tiene que todo estar escrito en la ley y en la norma, sino podríamos a lo mejor explorar siguiendo ciertos principios, ¿verdad? ¿Qué cosas contribuyen mejor a lograr los resultados que como país quisiéramos tener en salud, resguardando los principios? Que yo creo que para mí es lo fundamental. Eso quería mencionar. Antes Gaspar está levantando la manito, pero me encantó eso de explorar, porque además Chile no es algo que Arica es lo mismo que Punta Arenas o ahí donde estás tú, Gaspar, ahí lleno de nieve. Yo creo que también hay que abrirse a experimentar respetando la diversidad de este país que hoy día quiere abrirse a reconocerse como diverso. Aquí hemos estado construyendo políticas públicas desde Santiago, desde una visión muy centralista, y creo que aquí se nos están abriendo posibilidades para cambiarnos el chip. Yo creo que eso es tremendamente desafiante. Disculpa, Gaspar, pero estaba levantando la mano. Francisca Crispi queda, como dicen los guasos, a la guaype. Sí, quería decir algo muy cortito para agregar algunos elementos a propósito de lo que decía la doctora Bedregal, y es que cuando estábamos discutiendo la norma, las atribuciones de las comunas tenía proveer la salud. Y todos dijeron, obvio que sí, le iban a votar. Y yo puse el grito en el cielo, le dije, señores constituyentes, en el mundo de la salud pública, esto no está zanjado. De hecho, hay una demanda de algunos gremios de desmunicipalizar. Y hay gremios como Confusam que creen que la municipalización es el camino. Por favor, no lo pongamos. Y ahí como que se miraron, y es curioso cómo en el mundo quizás de abogados o en un mundo más fuera de la salud, dijo, bueno, ya, no lo cerremos aquí. Entonces un poco la parte humana también de la discusión, muchas veces cosas que no quedaron zanjadas, tiene que ver con que creemos de que es mejor que esto quede
a la discusión. Así que por eso no quedó como atribuciones del municipio, y yo agradecí mucho a quienes no votaron por eso, porque en un momento pues, había bastante consenso en que era lo lógico. Así que qué bueno que no quedó. Y sobre la salud mental, yo puse la misma alerta que la doctora Bedregal. Bueno, ¿por qué ponemos un especial cuidado para la salud mental? Bueno, ¿y por qué no a los niños con cáncer? ¿O por qué no, qué sé yo, el cáncer pues, como consecuencia de contaminantes ambientales en el norte, o qué sé yo? Entonces, de alguna manera, pese a esta explicación técnica que uno podría decir de la conveniencia de preferir un tipo de patologías por sobre otra en la Constitución, esta es una demanda presente de múltiples y transversales grupos ciudadanos. Y justamente una Constitución es un marco de convivencia ciudadano y no técnico, necesariamente. Por cierto que es técnico y jurídico, pero también político, social y ciudadano. Y la inmensa mayoría de la ciudadanía creía que era necesario que quedara esto. Entonces, bueno, quedó. Pero yo sostengo y apoyo también esta crítica de por qué preferir un tipo de patologías por sobre otras. Y esto que tuviera enfoque comunitario a mí me parece incluso un poco redundante, porque en otro párrafo establecemos de que la APS es la base del Sistema Universal de Salud. Y yo entiendo APS desde el enfoque comunitario. Eso es la APS. La APS es enfoque comunitario, es participación ciudadana, si no, no es APS. Entonces, de alguna manera, quizás un poco redundante, pero bueno, es parte de los desafíos que se vienen para organizar el sistema. Gracias, Gaspar. Doctora Crispin. Sí, con respecto a la atención primaria, me gustaría un poco contar sobre cómo yo me imagino que podríamos avanzar en este sistema, entendiendo que son múltiples las posibilidades, y con eso yo hago una invitación a todos los estudiantes que nos están escuchando hoy día y las estudiantes a hacernos partícipes de este proceso que va a ser muy largo. O sea, con la Constitución, si es que se aprueba en septiembre, estamos recién empezando, y la discusión sobre el sistema de salud que queremos construir va a durar mucho tiempo, y ahí la participación de estudiantes que creo que son soñadores por definición, que buscan un sistema que satisfaga las necesidades del país en términos de salud. Creo que va a ser muy importante la participación ciudadana en todo ese proceso, porque no es que automáticamente la Constitución sea una varita mágica para conseguir lo que queremos. Y también en ese proceso, en cómo me imagino, cómo podría esto avanzar hacia el sistema universal, entendiéndolo como un proceso, creo que en primer lugar es muy importante decir que es un proceso que tiene que ser paulatino y no de un día para otro. Y acá yo creo que la campaña del terror de algunas personas es como, no, se aprueba la Constitución y al día siguiente no hay ISAPRES, te vas a quedar sin tu protección, tienes además preexistencia, no vas a poder acceder más, se acabó la modalidad de elección, y así se van como construyendo las fake news, que en realidad están muy lejos de cómo miramos los procesos que han ocurrido en muchos países de unificación, en el cual es un proceso que se tiene que dar paso a paso. Hay que, en estos 2 años, en estos 18 meses que dice la Comisión Transitoria, yo me imagino que vamos a diseñar un proyecto de ley que defina etapas para la integración. Y esa integración va a durar mucho más tiempo, no es necesario que se concrete en los 18 meses, pero tenemos que tener claridad de que vamos avanzando hacia allá. Acá creo que hay que tener una justa medida entre saber avanzar con la suficiente prudencia para que esto no sea un Transantiago y que en ningún momento comprometamos el acceso de las personas a las prestaciones, pero al mismo tiempo avanzar con firmeza hacia ese nuevo arreglo que creo que es muy necesario. Y en ese avance progresivo, me imagino que una primera etapa puede ser la universalización de la atención primaria, que ya se ha discutido, en el cual estoy muy de acuerdo con Paula, se necesitan más recursos para poder fortalecer los centros de atención primaria, crear más centros, el poder aumentar la oferta, pero creo que esa va a ser una muy buena forma de acercar a las personas que han estado en ISAPRE todo este tiempo al sistema de salud pública, que puedan ser parte del sistema de atención primaria, que tiene muchos medicamentos que son gratuitos y deberían ser todos los medicamentos finalmente para controlar las patologías más prevalentes, deberían ser gratuitos y que las personas puedan ir a su consultorio, hacerse sus exámenes preventivos de forma fácil y rápida,
también que todos participen de un sistema informático, de una ficha que sea común y que las personas vayan teniendo su historial en su consultorio y así acercar a las personas al sistema y darse cuenta que muchas veces el consultorio tenemos que avanzar a que no sea como lo han pintado por mucho tiempo de un lugar en el cual se hace fila a las 5 de la mañana para sacar una hora y las personas esperan y la infraestructura es de mala calidad, que yo creo que ha sido como a veces es cierto, pero también se tiende a caricaturizar el sistema público. Y creo que en esta oportunidad, universalizar la atención primaria con recursos es una oportunidad de acercar ese sistema público a la población y también de que las personas se puedan dar cuenta que los profesionales que trabajan en el sistema público muchas veces son los mismos del sistema privado y que nuestro sistema tiene una calidad que es muy alta, por lo que creo que ahí podemos hacer un enlace y luego ir avanzando hacia el sistema secundario, al sistema terciario, y vamos ahí a tener que ir haciendo la transición entre que probablemente en una primera etapa las personas van a seguir teniendo sus seguros complementarios y pudiendo acceder al sistema privado de forma particular, pero tratar de ir avanzando hasta que la prestación del sistema universal sea cada vez más completa e integral y que las personas finalmente no necesiten el tener un seguro complementario porque la oferta es suficientemente robusta para los problemas importantes en el sistema universal de salud con una priorización adecuada. Y eso va a ser una transición que yo ahí quiero dar mucha certeza. Nosotros como colegio médico queremos tener un rol en ese debate de el poder dar certeza a la ciudadanía de que no se va a hacer de manera atarantada. No va a ser algo que de un día para otro vamos a pasar a dejar a las personas sin prestación y que las personas con enfermedades crónicas dejen de acceder. Eso es lo último que queremos. Nosotros queremos que mejore la prestación, que mejore el acceso y por eso nos estamos finalmente jugando en este proceso por la reforma finalmente del sistema de salud, sea por la vía que sea. Y ese proceso tiene que ser tremendamente responsable. Nosotros como institución queremos dar certeza que nosotros vamos a estar en ese proceso acompañándolo para que este sea con responsabilidad, pero con firmeza de que avanzamos a un sistema que cumpla con los principios de la seguridad social. Gracias, doctora. Es impresionante cómo ha pasado el tiempo. Ya va a ser 1 hora y media. Ya tenemos que ir cerrando. Sí, es impresionante. Esto ha sido así rápido. Los invito a que aquí somos un grupo, los quienes están en la audiencia son principalmente estudiantes y algunos académicos, y que les apelen a ellos, que hagan desde lo que ustedes piensan, les transmitan un mensaje, una invitación, o lo que ustedes quieran señalar como mensaje de cierre. Gaspar. Sí, me gustaría señalar como mensaje de cierre que probablemente estamos frente a una de las elecciones más importantes que hemos tenido en las últimas décadas, a la cual nadie debiera quedar indiferente. No hay que caer en los facilismos, ¿cierto?, de creer de que la opción apruebo nos traerá o nos trasladará al jardín del Edén, o que la opción del apruebo nos llevará a un precipicio inevitable de, digamos, de infortunios, ni lo mismo de la opción del rechazo. Aquí tenemos, yo creo, que hacer el esfuerzo de escucharnos, de comprender los miedos legítimos que tiene el otro que hoy día está indeciso, de discutir para tratar de entendernos y llegar a acuerdos, y no para ganarle al otro. Y en ese contexto de respeto yo creo que estamos enfrentados a un tremendo desafío, donde la principal llamado que yo hago es a mirar el texto constitucional, a poder tomar una decisión de cara a la votación, haciendo un análisis global del texto, y no eligiendo una o dos normas que no te gustan o que te gustan. A mí hay normas de este texto que no me gustan. A mí hay normas de este texto que yo quería que quedaran y no quedaron. Pero tengo la convicción profunda de que en global esta propuesta de constitución entrega muchas más herramientas para avanzar en las transformaciones sociales que han sido solicitadas por la ciudadanía en las últimas décadas y que nos abre un camino para poder avanzar en un país más justo y más equitativo, y es por eso que yo personalmente voy a aprobar el 4 de septiembre, y quienes compartan esa posición
yo lo invito a conversar con quienes tengan dudas legítimas, no desde la vereda del decir, oye, tú no sabes nada aquí, tal por cual, no, sino más bien escuchando, comprendiendo que es natural tener incertidumbre en un proceso de transformación, acogiendo esa incertidumbre y explicando y aclarando las dudas que estén presentes. Así que gracias a la Universidad de las Américas por organizar este espacio. Yo siempre estoy disponible, me envían el link, me dicen la hora y participo en cualquier actividad que se requiera. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Gaspar. Doctora Bedregal. Bueno, mira, yo te agradezco mucho la invitación a este panel y poder contar o sea, poder hacer esta síntesis y poder compartir con ustedes, básicamente, ¿no? Eso es lo más importante. Y yo quisiera que a ver, nosotros los chilenos somos exageradamente críticos de repente, ¿ah? Y yo, desde el estallido social y de antes, yo solo puedo mantener la esperanza. Quiero decirlo así, ¿eh? Y mantengo la esperanza en el sentido que este ha sido un proceso que de 1 año y medio, yo he visto que han trabajado cualquier cantidad, independiente de todos los chascarros y las cosas que pasan en las organizaciones, y que uno mirándolo desde afuera, obviamente algunas bastante bizarras, por decirlo así, ¿no? Pero sin duda generar un texto en 1 año y medio es una tarea titánica. Nosotros en la Facultad de Medicina y con la universidad armamos una propuesta que muchas de las cosas están en materia de salud entre los profesores y nos demoramos 4 meses. No, eso es para decirles un poquitito que yo en verdad que creo que hay que ponerse un poco también en esa perspectiva de valorar que ha habido un trabajo ciudadano, que me parece que solo puede hablar bien de un país que se cree y que es posible construir cosas en el diálogo, ojalá perfeccionando el diálogo, ¿no? Porque esa es como una de las cosas importantes. Y independiente del rechazo y el apruebo, en materia de salud, yo creo que la doctora Crispi dijo una cosa súper importante, hay mucho acuerdo, y Gaspar también lo dijo, tenemos mucho acuerdo. Entonces, también eso me lleva a una esperanza, en el sentido de que vamos a ir avanzando hacia transformaciones profundas en el sistema de salud y en la comprensión de lo que es el derecho a la salud, que incluso rebasan lo que pueda ocurrir respecto del rechazo y el apruebo, ¿no? Entonces, eso también es para mí un signo de esperanza, ¿no? Personalmente, yo estoy yo también tengo bastante reparo respecto del texto constitucional en algunas áreas, pero sí a mí me seduce, sin tener claridad todavía, estoy como ahí en la pensada, pero sí me seducen varias cosas, y una de las cosas que a mí para mí es muy importante el texto constitucional es la consagración de un Estado social de derecho, y esto que se ha sido dicho por muchas personas es un elemento que yo creo que es central y marca una diferencia que no sé si es posible de lograr de otra forma que no sea aprobando. Esa es mi gran duda, así que estoy esperando las otras discusiones para ver qué es lo que pasa en estos temas. Así que solo esperanza. Gracias. Gracias, Paula. Francisca. Me gustaría terminar este foro agradeciendo a la universidad por abrir los espacios y llamando a los estudiantes, a las estudiantes que hoy día están participando en este espacio, a ser protagonistas de estos meses de discusión previo a septiembre y después también. Pero creo que estamos en un momento como país que es muy rico. Y uno se lo puede tomar por un lado como un momento de polarización, apruebo, rechazo. Yo creo que ese no es el camino es tomarlo como una oportunidad para discutir sobre el país que queremos construir. Y como estudiantes, ojalá que sean protagonistas de ese proceso, que puedan discutir de las distintas secciones que tiene la Constitución, del derecho a la salud, el involucrarnos en cuál es el país que queremos para los próximos años, cuál es el país que le queremos dejar a nuestros hijos e hijas. Y eso es algo que creo que no podemos desaprovechar. Y esa invitación nosotros como Consejo Regional la estamos tomando muy a pecho, el poder promover que en todos los centros asistenciales se den estas discusiones sobre el sistema de salud que soñamos y que sea cual sea el resultado,
el que quedemos con eso, o sea, avanzamos en poder ponernos de acuerdo, en avanzar en consenso sobre cómo construimos realmente el derecho a la salud, que es algo que es impostergable. Es impostergable construir un sistema de salud que nos enorgullezca, en el cual no dejemos a nadie atrás y que pueda responder a las necesidades de todas las personas. Muchas gracias, Francisca. Yo estoy muy agradecido de haber tenido esta conversación. Para nosotros como comunidad universitaria tener estos espacios son esenciales. Y quiero cerrar simplemente haciendo un llamado de todo corazón a cada una y cada uno de los miembros de nuestra comunidad a que sean protagonistas hoy. Y ser protagonista es no solo ir a votar, sino que promover que todas y todos vayamos a votar el 4 de septiembre. Entendiendo que aquí ustedes vieron que hay muchas cosas que hay que seguir discutiendo, que en el espacio de la democracia hay que seguir resolviendo y después construyendo políticas públicas. Por tanto, hoy día la pregunta, además de que tenemos que ir a votar, es la pregunta que tenemos que hacernos de cara al texto, no de cara a los temores, a los miedos, a las cosas que a las cosas que se pueden transmitir de manera malintencionada, sino que al texto, leyendo el texto y con el corazón, la mente y el corazón, mirando el texto, es cuál es nuestra opción personal con respecto, digamos, al futuro de nuestro país y a las mejores posibilidades con respecto a un sistema de salud que sea equitativo, que sea justo. A sabiendas que vamos a tener que seguir trabajando y tenemos que preguntarnos qué tipo de trabajadores de la salud queremos ser y, por lo tanto, qué tipo de universidad tenemos que ser para ese tipo de profesionales que construyan ese futuro. Hoy hemos conversado justamente de sueños y de posibilidades. Aquí no hemos hablado de miedo ni de temor, hemos hablado de esperanza. Me quedo con la palabra de la doctora Bedregal. Me quedo entonces desde la esperanza, y la esperanza se tiene que construir. Y nosotros como comunidad universitaria tenemos que hacernos cargo, tenemos que hacernos responsables de hacer posible la esperanza. Una muy buena tarde, un abrazo cariñoso a cada una y cada uno de ustedes. Gracias por estar. Que tengan muy buena tarde.